Vamos a seguir con el tema del paisaje. Comenzó ayer. ¿De quién? De Pedro. ¿De qué Pedro? De la primera carta de Pedro. Recordando, vamos a leer el primer versículo, digo, para volver a retomar nuestro camino y, bueno, y acordar por qué hemos elegido esta forma de estudiar la carta, a diferencia de lo que hemos hecho el día de ayer. Esto es una propuesta que nosotros hemos estado trabajando a partir de un libro, que también el libro les voy a subir, de un profesor de Salamanca, que lo conocemos mucho, Verónica, Oscar y yo, se llama Santiago Guijarro, y él plantea en este libro, a partir de un estudio de caso, que sería el caso de las comunidades de Ponto y Bitinia, la propuesta de cómo una comunidad ha podido arraigar el cristianismo en poco tiempo y cuáles han sido las claves que esta comunidad ha tenido para poder arraigar el arraigo del Evangelio en su época. Lo interesante de este estudio de caso, que no sé si vamos a poder llegar hasta el final, si no le hago la propuesta para que lo lean cuando no tengan otra cosa que hacer, es que unos años después de la llegada de la carta de Pedro, esta comunidad llega a nuestro amigo Plinio, y el amigo Plinio, gobernador, ministro de Economía del Imperio, le escribe a Trajano diciendo que aquí pasa algo, aquí pasó algo, porque ya no hay gente en el templo, ya no hay gente que compre carne en los mercados ofrecida a los ídolos, y hay un grupo de gente que realmente, bueno, ha cambiado su estilo de vida. ¿Está? Entonces tenemos la comprobación, no a través solamente de la Biblia, sino de textos extrabíblicos que, bueno, nos dicen que acá realmente hay una cosa seria, hay un caso que podemos verificar en donde el Evangelio, a partir de una carta de nuestro amigo Pedro, bueno, le cambió la vida a la gente. ¿Está? Bien, para esto necesitamos de vuelta ver nuestra mirada, ¿no? Tener nuestra mirada sobre este lugar. Este lugar que ayer lo estábamos dibujando, ayer hemos dibujado el paisaje, ahora vamos a retomar la historia, ¿se acuerdan? Entonces, yo voy a pasar rapidito, ¿no? Nosotros hemos visto, ¿se acuerdan? Donde estábamos, ¿no? Ponto y Bitinia. Habíamos visto las comunicaciones del mar, ¿no? Que eran mucho más fáciles porque las ciudades estaban prácticamente en la costa, y esta zona que es la de Capadocia, ¿se acuerdan de los globos de colores, todo lo demás, y con las fotos y todo, ¿no? Galacia, donde va Pablo, ¿no? A partir desde el sur. Nosotros no vamos a tener la mirada en esto que es verde, hermoso y que permite una comunicación diferente. La comunicación que llevó al Imperio Romano a transformar estas ciudades en una ciudad de presencia sistemática. El clima, yo les habíamos planteado, estas ciudades, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá las tenemos, ¿no? Para que no veamos que mentíamos, ¿no? Las comunicaciones directas con nuestra querida Roma. Bien, hasta ahí nos hemos ubicado ¿en qué? En la geografía, en el paisaje. Y habíamos dicho que hay una antropología del paisaje, ¿no? O sea, como el paisaje nos transforma, y transforma también nuestro mensaje. Tenemos que ver cómo el mensaje, el Evangelio, Pedro lo pensó para poder hablarle a esta comunidad. Y hemos comenzado, ¿no? Y aquí voy a retomar y ir un poquito más lento, hemos comenzado a ver la historia de estas comunidades. Habíamos dicho que Ponto y Bitinia era una provincia muy importante para el imperio. Era una de las más antiguas, ¿está? Y que desde el siglo, ¿no? Cuando nosotros tenemos el primer siglo y el segundo siglo, a finales del primer siglo, donde intuimos que puede haber sido enviada la carta de Pedro, a comienzo del segundo siglo, en el 111 tenemos la carta de Plinio, espectacular. Ya había comenzado la presencia del Imperio Romano hacia 2 siglos. Quindi, entonces, aquí tenemos una presencia
inagotable del imperio. Por eso va a ser importante que nosotros veamos qué ha hecho el imperio para que Pedro lo tenga tan en cuenta el Plinio del pueblo. Esta presencia latina, no solamente, acuérdense que habíamos dicho el paisaje, sino que había construido puertos, caminos, que había ayudado a que la vida del imperio, la vida latina, esté presente de una manera ya, digamos, sistemática, una posesión tranquila. Esto también había posibilitado digamos, la relación estrecha entre la gran metrópoli de Roma y nuestras queridas ciudades de las provincias, ¿no?, del Ponto Vitinio. Este desarrollo, ¿no?, de la provincia se vio favorecido enormemente por la estabilidad, la Pax Romana, ¿no?, y esta estabilidad que la vamos a ver después. Y ahí hemos quedado. Yo tenía este pequeño videito de YouTube que me parece interesante. Entre los siglos IV y III a.C., Roma extendió su dominio a toda la península itálica, gracias a sus disciplinadas legiones y una hábil diplomacia. Pronto su expansión chocó con la Cartago fenicia, a quien se enfrentó en las guerras púnicas por el control del Mediterráneo. Tras la Segunda Guerra Púnica, Roma conquistó la Hispania interior y la Galia cisalpina, y durante el siglo II impuso su hegemonía en el Mediterráneo occidental. Las campañas de César, a mediados del siglo I a.C., otorgaron a Roma el poder sobre la Galia y el norte de África. Con Octavio, el Imperio Romano vivió su apogeo. Muy sencillo, pero me parece que nos ubica. ¿Y dónde estamos ubicados nosotros? Primero esto, que yo lo hacía así y se volvió. Nos ubica que en el siglo II, como habíamos dicho, el Imperio Romano llega a Ponto Vitinio. ¿Vieron? Y bien tranquilo, la extensión, más allá de la guerra púnica, que han sido el primer, digamos, ahí una presencia que complicó. La extensión, después la expansión fue tranquila, ¿no? Y fue creando en todo el imperio esta estabilidad que nosotros habíamos planteado. ¿Está? Bien. Esta estabilidad política favoreció ¿qué? El comercio y trajo a las personas de otras regiones. Atrajo. Aquí vamos a ver que entre los que vienen son los judíos, también hay iraquíes, está, y también va trayendo algunas de sus riquezas comerciales, económicas, pero también trae su cultura y su filosofía y su religión. Está, se entraron comerciantes, artesanos, médicos y filósofos. En esta época, las ciudades del Ponto y Bitinia acuñaron, fíjate que es tan interesante, no sé si bueno, esto lo sabemos de la historia en general, acuñar moneda le daba a esa ciudad un privilegio no solamente comercial, ¿no?, sino que le daba un estatus frente a la otra ciudad. Ponto y Bitinia en esta época tienen moneda, ¿está? El reino de Ponto tiene su moneda. Esto nos da un estatus de superioridad, porque esto va a llevar a que tengamos tribunales, tengamos gobernador no, Gualumpe, un gobernador importante dentro del imperio, y va a llevar a que este gobernador mire detenidamente todos los movimientos que tenga esta provincia. El papel de Roma gestionando, digamos, esta presencia, no solamente a través de un sobrio, ¿no?, aparato administrativo, pero este aparato administrativo consistía en ¿qué? En controlar, asesorar y dirigir todo el proceso de urbanización del imperio. ¿Qué implicaba? Implicaba una correspondencia, digamos, ágil entre el encargado y el emperador. Este testimonio lo tenemos, nosotros tenemos un corpus de cartas entre Plinio y Trajano, que es interesante, ya sé que ustedes no lo van a leer a las 2 de la mañana, ¿está? Pero que sepan que nosotros vamos a leer una sola carta, pero esta carta no es sola, no está solita, no está isolada, sino realmente pertenece a un corpus que le daba una entidad a esta comunicación. La correspondencia entre Plinio con Trajano nos permite observar desde dentro en su momento de mayor auge en este proceso, ¿no? Todas las cartas están
sellado, bueno, no sé qué, la silla de la biblioteca lo robado, pero tienen toda una estructura, digamos, de corpo epistolar, que la vamos a comparar, no vamos a comparar, no va a dar tiempo, con la carta de Pedro. Si uno la pone a las dos cartas en paralelo, tienen la misma estructura epistolar, ¿no? O sea, realmente es la forma en que se escribía Trajano eligió a Plinio, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo lo eligió como responsable? Pero lo eligió como gobernador porque había sido antes responsable del tesoro de Roma. No es así, pero cuando alguien puede dar tu tesoro, es una persona importante, no solamente económicamente, ¿no? Cuando le damos el tesoro de nuestra vida, es una persona en la cual confiamos. Entonces, había sido el responsable del tesoro y lo envió a la provincia con encargo de ¿qué? De controlar las finanzas de la provincia. En los informes, en la consulta que dirige el emperador, hoy lo vamos a leer, así como las respuestas que recibe Trajano, Plinio de Trajano, se percibe cómo el sentido práctico de los romanos contribuyó a canalizar y dar consistencia a las iniciativas locales. Es interesante cómo la Pax Romana se concibe también gracias a la confianza que a veces el imperio tenía de lo que iba surgiendo dentro de las comunidades. Hasta que llegaba el punto de la finanza. Si me continuaba eso, yo tenía que recortar un poco y, claro, si me quitaba un poco el culto, bueno, recortemos algunas cositas. Si no, las cosas iban creciendo y así mantenían la cierta estabilidad. ¿Estamos acá? Entonces, paisaje e historia. Que es importante que nosotros tengamos. Ahora vamos a qué pasaba con los cristianos, ¿no? Cómo han surgido los cristianos en Ponto y Bitinia. No, primero vamos a ver la población. Bueno, vamos a ver cómo estaba conformada la población. Los pobladores nativos de las dos regiones de Ponto y Bitinia habían ido integrando las diversas oleadas de migrantes. Acuérdense, caminos, puertos, atajos. Primero, los griegos que llegaron a sus costas desde la época muy temprana. Acuérdense, Grecia está acá, ¿no? El mar de Mármara, Bósforo, y entraban al mar Negro y se quedaban ahí. ¿Está? Además de los griegos, ¿no? Estos, en la época de Alejandro Magno, a finales del siglo IV, cuando ambas regiones se helenizaron. Acuérdense, en Alejandro conquista todo. Esto implicó sobre todo la asimilación de ¿qué? Del modo de vida griego por parte de toda esta región. De tal modo que la mayoría de los griegos que se encontraron en la época romana en realidad eran nativos que habían sido helenizados. O sea, nativos del Asia Menor que habían empezado a hablar griego y habían asumido la filosofía griega. ¿Estamos? ¿Por qué es interesante esto? Por la lengua. La lengua que se hablaba, la lengua vehicular, era el griego. Como muchas partes de todo el imperio romano se hablaba griego, pero la parte económica o gestión se le hablaba latín, la parte militar se hablaba latín, pero después se hablaba griego. Este hecho fue determinante desde el punto de vista social, comercial y cultural. ¿Por qué? Porque facilitó los intercambios de todo tipo. ¿Me hago entender? Cuando hablamos la misma lengua podemos intercambiar comercialmente, pero también culturalmente, ¿no? Este amplio abanico de los pueblos que hablaron comercialmente pensaban en la misma lengua, la lengua griega. Esta lengua común, el griego siguió siendo la lengua común, sobre todo en la ciudad durante la época, como yo les decía. No se fijen, yo hice este curso, lo hice esto lo trabajé en mi colegio, en mi congregación, e hice la fundación de la congregación en griego, lo escribí, ¿está? Entonces, para que veamos que bueno, nosotros hoy no podemos hablar, pero ellos seguramente lo deben haber entendido sin ningún problema. ¿Está? Está. Esto es lo que dice, pero vamos a seguir. ¿Estamos? El latín, en la práctica, solo se usaba en las gestiones de gobierno. Por eso las cartas que leemos entre Plinio y Trajano y Plinio están escritas en latín, no en griego.
¿Tá? Aquí lo tenemos, ¿no? A nuestro lado. Pero además de estos griegos que condicionaron todo el movimiento cultural, religioso, comercial, entre los otros pueblos que habían ido llegando junto con los griegos, habían dos que tenían una presencia significativa. Por un lado, ¿quiénes? En el Ponto se había asentado desde hacía mucho tiempo un grupo importante iraquí, que seguía usando su propia lengua, el arameo, persa, podemos decir de esa. ¿Está? Desde esta zona, acá venimos para Ponto y Bitinia. Tenemos, ¿no?, a partir de la Mesopotamia, el paso por el Tauro y se instalaban en Ponto y Bitinia. Actualmente estaba mirando el mapa y no puedo verlo. ¿Qué nombre tiene Bitinia? No, es el norte de Asia Menor, de Turquía. Estamos en Turquía. La ciudad es toda una región. Son dos provincias. Provincia, el Ponto y Bitinia. Recuerda que aquí estaba Galacia, estaba Capadocia, pero hoy todo es Turquía. ¿Está? Bien. Los judíos, que sería el otro grupo, que es el que a nosotros nos interesa, los cristianos, ¿está?, se habían instalado en la región desde hacía mucho tiempo y estaban bien integrados en la vida social. En ella conservaron su fe monoteísta, ¿sí?, igual que en muchas partes de Asia Menor, que nosotros conocemos gracias a quién, a las cartas de quién, de Pablo, ¿está? Pero Pablo no me llegó aquí al norte, ¿se acuerdan por qué? Así, ¿verdad? ¿Por qué no se puede llegar al norte? ¿Qué le pasa a Pablo? Tiene una enfermedad que lo hace retroceder, ¿no? No puede llegar, no sigue hacia el norte. Bien, en ella se conservaron su fe monoteísta y su forma de vida, lo cual hacía de ellos, en cierto modo, un grupo aparte, ¿no?, diferente a los otros grupos que se habían instalado. Era bien definido, ¿no?, y bien, digamos, unido este grupo, ¿no?, y fácilmente reconocido. Los romanos se hicieron presentes en la región tras incorporarse, como hemos visto en el siglo II, el reino de Bitinia, ¿no?, y después una parte del reino de Ponto con Pompeyo. Ahí lo tenemos al amigo Pompeyo. Bien, la impresión que se tiene cuando uno contempla a los habitantes en estas descripciones de Ponto y Bitinia en el siglo I después de Cristo, que es lo que nosotros tenemos que ver, es la de una enorme variedad ética, cultural y social. Alejandro Magno, Imperio Romano, nosotros hemos visto reconociendo los griegos primero, los iraquíes y los judíos, pero los nativos. Esto ya marca, ¿no?, nuestro mosaico para la predicación. ¿Me hago entender? ¿Por qué es interesante ver este primer territorio? La diferencia que ya se ponía de relieve del paisaje se repite aquí en la diversidad étnica y cultural. ¿Good? Muy bien. Pensemos en nuestras comunidades. ¿No? En nuestras comunidades, en el intercambio que hoy habla de la geografía, también de la geografía virtual, ¿no?, donde también podemos llegar. Donde hoy, cómo tenemos nuestra predicación también a través de las redes, que son también una buena forma, ¿no? Bien. Había otro elemento que me parece importante que lo tenemos que tener en cuenta en el primer siglo después de Cristo. Esto ya está subido a la red, ustedes lo pueden subir, ¿no?, lo pueden buscar. Que no dependía del paisaje, sino de la organización social y que afectaba decisivamente la vida de la población, que era la estructura social, que la hemos visto también en las cartas de Pablo, que impactaba en el imperio helenista, ¿no?, en el griego. ¿Se acuerdan? Primero en la cabeza aparecen las élites locales, que en este caso eran los ciudadanos romanos, quienes tenían el sartén por el mango. Luego le siguen los forasteros residentes, los libertos, los esclavos, y por último los extranjeros. Más que los extranjeros.
más que los extranjeros. Y nosotros hemos visto que el proceso fue haciendo que muchos extranjeros vayan formando parte de residentes, por el proceso mismo de la estabilidad del Imperio Romano. ¿Está? Pero en el primer momento, en el primer tiempo de que vuela extranjero, era el último del orejón de la sociedad. ¿Estamos? ¿Por qué es importante ver esto? Porque nosotros siempre conocemos la historia a partir de la cabeza. Gracias a la carta de Pedro, ya lo vamos a ver, y gracias a la carta de Plinio, vamos a detener la mirada en nuestro mundo. Me hago entender la importancia que tiene esto. Bien. El primer grupo, a pesar de ser una eximia minoría, sabemos siempre esto, era el que controlaba los recursos y determinaba la vida en la región. Por eso es de ellos que quienes más se hablan los textos y los vestigios arqueológicos han llegado hasta el presente. La primera capa de la arqueología, esto saben mucho Oscar, uno lo primero que encuentra es lo que estaba arriba, ¿sí? Lo que permanece. Segunda capa también y la tercera capa. Para llegar a ver lo que comían, o cómo rezaban, o la cultura de los más bajos, tenemos que estratificar mucho para llegar a esta capa. ¿Estamos? El resto, la gran masa que sostenía aquella sociedad, con su trabajo en la ciudad, en los campos, vivían generalmente en el límite de la sociedad. Y hoy vamos a ver que Pedro le habla a los esclavos. Hoy vamos a ver que Pedro le habla a las mujeres. Hoy vamos a ver que Pedro le habla a los niños y a los jóvenes. Son también estos integrantes, ¿no? De la subsistencia mucho más marginal. De hecho, la arqueología y la historia dicen nada. Pero si pretendemos tener una idea completa, ¿no?, del ambiente en que surgieron los primeros grupos cristianos de Ponto y Bitinia, no podemos entrar. Lindo, ¿no? Eso dice Santiago Guijarro, no lo digo yo, ¿no? Como dice Oscar, uno es docente gracias a muchos hermanos, ¿no?, y eruditos que han hecho el proceso, y uno incorpora solamente a veces la forma de decirlo, ¿no?, que es lo que nos toca a nosotros. Bien, ¿estamos? Este power tiene otra implicancia que yo hoy no voy a detenerme. ¿Por qué? Porque bueno, sería lindo que cada uno haga, ¿no? Esto no lo he puesto en el trabajo, pero bueno, cada uno haga su propio paisaje, cada uno entra lo cristiano, ¿no?, su propio paisaje, nuestro territorio y el de nuestras comunidades. Es un proceso que venimos haciendo. ¿Cuál es el paisaje que nosotros tenemos en Cuarto, con el río Cuarto o el Recreo? ¿Cuál es, digamos, nuestro territorio, ¿no?, de presencia, y después cuál es el de nuestra comunidad? Pero bueno, eso es un trabajo que podría hacer, pero yo no lo hice, yo lo hice para lo que trabajé. Pero sí me gustaría que veamos quiénes son los cristianos en Ponto y Bitinia. ¿Estamos? No estamos perdidos, ¿no? Bien. Las primeras noticias, como el agua. Bien, las primeras noticias que tenemos de cristianos en Ponto y Bitinia precisamente son las que proporcionan los dos documentos que nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar más la carta de Pedro. Yo de Plinio solamente la vamos a leer. Le vamos a dar un contextito al final para que ustedes se ubiquen. La primera carta de Pedro, ¿no? Ahí está en hebreo, no está en griego, pero bueno, por lo menos el poquito pegado. Y la carta de Plinio. Estos dos documentos que van a ayudarnos a reconocer qué hacían estos cristianos a finales del primer siglo o a comienzos del segundo siglo, para decirnos algo de cómo arraigó el cristianismo en estas comunidades. ¿Bien? ¿Hermoso? ¿Estamos? Yo lo dejo acá, después si ustedes quieren, es la mitad del presi, lo que hemos trabajado, después va a estar en mi aporte va a estar el link, si no lo buscan, se llama Ponto y Bitinia, no sé qué más, ¿sí? Para que lo vean, se llama
Sí, Poncio Pilatina y hoy. Sí, ¿está? Bien. Para que vean que yo intenté hacer tesis para la Carta Católica, había comenzado. Pero con mi computadorita en medio de la Sierra de Córdoba fue imposible, por eso hice PowerPoint. ¿Está? Pero me parece que es interesante el tesis porque te permite otro tipo de movilidad. Y esto, como decíamos con Doris, al haber subido, yo lo tengo en la web y está abierto para todo el mundo, así que lo pueden compartir si les interesa. Hay otras cosas, pero no les va a interesar. Bien, vamos a empezar con esta carta de Pedro. ¿Alguna pregunta de Poncio Pilatina, de la cultura, de la historia? Hay mucho más para desarrollar. ¿Sí? En el libro que les voy a subir, que lo pueden leer en el verano del 2024, está mucho más desarrollado y hay muchas más biografías si les interesa. El extranjero era el que recién llegaba, pero este extranjero después se transformaba, digamos, en un residente. Y iban subiendo de categoría. Acuérdense que para el imperio, esto lo invito para las cartas de Pablo, para el imperio helenista, el paso de la estratificación de la sociedad nunca se daba. Vos comprabas tu libertad, pero siempre seguía siendo de un rango, ¿no?, de la sociedad. En cambio, el imperio romano, aquí está la gran diferencia cuando vos comparas, por ejemplo, Lucas y Marcos, que está en el Evangelio, yo por los contextos. Yo por el estudio que tengo, no por... Ustedes se dan cuenta, yo siempre lo traspaso por la Biblia porque es lo único que sé. Entonces yo la cultura o la forma, digamos, de la filosofía la sé a partir de la Biblia. Ese es mi problema. Entonces, cuando vos comparas Marcos y Lucas, te das cuenta la conformación de la sociedad porque Roma te permite otra movilidad que en el imperio griego, ¿no?, por la estructura filosófica es imposible. ¿Bien? Poder adquisitivo y la posibilidad también, porque ustedes recuerden que Roma tiene una posibilidad política que no la tiene la República Griega. Bueno, ustedes deben ser más cultura general que yo, porque capaz que por los metidos de ustedes, por la forma, lo que estudiaron y todo lo demás, pero yo por la Biblia he caminado por este margen. Bien, estamos. Sí, Cristina, ¿no? Yo tengo un problema, necesito algunos nombres. José y Cristina. José María. Roberto. Marcelo. Susana. Ahí está Karina. Patricia, Mariana. No, sí, algo tengo. Verónica. No, algo tengo, si por acaso. Bien. Diego, sí. Amén. Andrea. Nos metemos en la carta. Qué fascinante. Lo primero que vamos a ver el autor y lo va a quedar claro, pero no importa. Por lo menos una visión general. Algunas no, porque las dos ya estaban durmiendo. Ya está, este fue el pequeño recreo para comenzar acá. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver el autor y la obra literaria. Va a llevar un poquito de tiempo la carta. Vamos a hacer un corte a las 10:30 para que ustedes vayan a su reunión y volvamos. ¿Está? No se preocupen. Entonces no lo vamos a terminar al trabajar esto. Y lo vamos a ver desde una propuesta de estructura de carta especial, ¿no?, que es la estructura retórica. Fascinante. El autor y la obra literaria, Roberto. Aquí lo tenemos en la foto de Pedro. ¿Pedro fue el autor? No. ¿Está? Pero vamos a ver por qué. Y usted me dice, pero Mariana, vos has dicho que era un erudito. No lo dije ayer que era un erudito. ¿Está? ¿Bien? Yo lo único que dije es que es pensable que ha estudiado algo, ¿sí?, que ha recibido alguna información. Vamos a verlo. ¿Sí, Silvi? Silvi, no. Bien.
No. Vamos a ver la organización del texto, José, y nos vamos a dar cuenta que realmente la persona tiene un pensamiento erudito en la retórica que es imposible que un palestinense la haya recibido no por el nivel cultural bajo, sino por el núcleo de formación que ha recibido. Ustedes saben, por ejemplo, de tal escuela, la escuela de Salamanca, que ahora yo estoy estudiando, es totalmente diferente de la escuela que nosotros hemos estudiado con Oscar en Jerusalén. Yo tuve que rendir ante el tribunal en junio mi proyecto de tesis. Y Jorge le dijo al tribunal, no piensen que mañana va a plantear su trabajo desde ustedes. Claro, porque claro, el pensamiento histórico crítico que nosotros tenemos con Oscar, o sea, yo miro el texto y ya me pregunto, la crítica textual, la crítica literaria, me voy a la historia del texto. Esa es mi escuela, esa es nuestra escuela. La escuela de Salamanca ve una mirada sincrónica, el texto como está hoy. No le importa la historia. Cada escuela tiene una mirada. En la antigüedad también. Nosotros no vamos a ver la escuela palestinense en la primera carta de Pedro. ¿Me van a entender? Muy bien, ya estamos. Bien. Primera de Pedro atestigua una notable difusión del cristianismo en Asia Menor. O sea, ya se hablaba y se asentaba, estaba arraigado el cristianismo. Eso no es pensable sino después de ¿qué? De la misión paulina. Aunque Pablo había llegado hasta la Galacia, seguramente la comunicación a través de las vías romanas había llegado. Por la montaña, que era un poco difícil, o a través de esta comunicación. ¿Recuerdan que hemos dicho ayer? Y hemos reconocido esta mañana que era muy fluido. ¿Está? Corintio no, lo tenemos después. Corintio lo tenemos ya terminando el mar Egeo, saliendo hacia el Mediterráneo. Ya vamos a ver. Pedro en Asia Menor estuvo, digo un poco para ir descartando. No se conoce relación histórica de Pedro con las grandes regiones del Asia Menor que se citan en Primera 1 y 2. No se conoce a Pedro ni con Asia, ni con Galacia, ni con Capadocia, ni con Bitinia, ni con Ponto, ni con ninguna de estas ciudades. Está con Pablo sí, pero con Pedro no. Entonces Pedro, a ver, para que esté asegurado que un nombre pueda circular, tiene que aparecer en algún texto. Hoy está, y no aparece ningún texto asociado. ¿Estamos? A Roma, José María. Hablo de Asia Menor. No, también, pero primero puede haber ido a Asia Sí, Menor. puede haber ido. No hay ningún problema. Seguramente. Pedro debe haber ido por las, ¿cómo dice? Por las rutas del Imperio Romano. Está sin ningún problema, pero no se asentó como fundador o como predicador de Asia Menor. ¿Claro? O puede haber ido por el Mar Nostrum en el verano y en la primavera, porque ustedes saben que el mar se cerraba en el invierno y en el otoño. O sea, el Mar Nostrum del imperio se cerraba. ¿Por qué? Por los vientos, por las lluvias. ¿Qué le pasa a Pablo? Tiene una tempestad y encalla la nave y terminan en donde? En Malta. ¿Por qué? Porque habían salido tarde. El mar se cerraba. Porque era nuestro del imperio. Podíamos cerrar. No entraba ningún pirata, no entraba nadie. Seguimos. Primera clave: no hay rastros, no hay registro de Pedro predicando en Asia Menor. ¿Estamos? Bien. Como no había antes del diplomado, está un rastro de los profesores que ustedes han tenido, es algo que hayan venido. Ahora los profesores que han venido o Oscar ya dejan algún rastro, ¿no?, de que estuvieron acá. Dentro de 50, 60 años, cuando vino Oscar por acá. ¿Estamos? Bien. Otra cosa que es significativo, el tema de, ¿alguien me lee 1 Pedro 5:13?
iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda lo mismo que mi hijo Marcos. Bien, Susana, ¿a quién se refiere esta iglesia de Babilonia? ¿Babilonia dónde queda? Bien, en la Mesopotamia. Entonces, no hay ninguna iglesia en Babilonia. Bien, la referencia de Babilonia hacia Roma, aquí le explico, ¿no? Era para designar a Roma. No aparece en la literatura antes del año 70, cuando Roma destruye Jerusalén. Babilonia, para el pensamiento judío, después judío cristiano, era la causa de la destrucción. ¿A dónde había ido el pueblo de Judá en el exilio? A Babilonia. Entonces, decir Babilonia es decir, son estos que nos destruyeron. Roma aparece ya como destructora cuando destruye Jerusalén. Entonces, antes del 70, esta imagen, ¿no? ¿Me hago entender? No aparece en la literatura. Y en el 70 Pedro ya estaba muerto. Bien, parece ser un seudónimo apocalíptico para designar la capital del imperio, y al parecer surge tras la destrucción de Jerusalén 70, que está mejor dicho de lo que yo dije. ¿Está? Aquí está con las 7 cabezas Babilonia, representando a Roma, destruyendo Jerusalén. Bien, la realidad social, ¿no?, que describe el texto tampoco corresponde al tiempo de la estadía de Pedro en Roma, sino a una época posterior, en donde, ¿se acuerdan cuando hemos dicho los primeros emperadores hasta Domiciano? Estábamos tranquilos, había una cierta relación con el judaísmo y con el cristianismo naciente. A partir de Domiciano, y hemos dicho que después llegaba Trajano, ¿se acuerdan cuando hemos hecho la presentación ayer? Las cosas cambian. La calidad lingüística del 1 Pedro refleja una persona culta que maneja la lengua con fluidez, la escuela helenística, ¿no?, de la cuenca del Egeo. Esto yo siempre le digo. Y en contraposición a sin letras e instrucción en la lengua helenística de Pedro. ¿Ustedes saben de este texto? En los Hechos de los Apóstoles, a ver si lo está acá, sí, lo leen, ¿no? ¿Alguien lo lee? La inspiración del Espíritu Santo abrió mucho la cabeza. Todo lo que quiera José María, pero la gracia supone la naturaleza. El Espíritu a mí no me va a hacer hablar chino, ¿está? Me va a hacer comprender al hermano. Esa es la apertura de cabeza, pero no me va a dar un conocimiento en el cual yo no tenga la base, ¿está? Perdón, no, pero me parece que es gráfico. Yo digo, siempre le digo a mis alumnos, la gracia supone la naturaleza, pero la cultura, el espíritu supone la cultura. Si ustedes no me estudian, el espíritu no va a hacer nada. Yo le digo a los chicos, a los seminaristas, ¿no? Observando el aplomo de Pedro y Juan y constatando que eran hombres simples y sin letras, se admiraban al reconocer que habían sido compañeros de Jesús. ¿Está? Cuando los Hechos de los Apóstoles se refieren a este hombre simple, sin letras, estamos haciendo referencia no al que eran ignorantes, que eran, digamos, sin ningún tipo de conocimiento, sino estamos pensando en este tipo de conocimiento o de manejo de la lengua que nos permite reconocer a un escritor de la lengua griega. Y ya vamos a ver cómo la escribe. A lo largo del texto no se descubre ningún elemento que pueda decir que es petrino. Usted ve ayer, pero esto puede ser paulino, esto más. Bien, de petrino no hay nada acá. Veamos. En el sentido de línea teológica en la que se representaba a Pedro en el cristianismo antiguo. ¿Se acuerdan? Este texto ya lo hemos leído 10.000 veces. En Gálatas 2.7 hemos leído el 2.9. ¿Se acuerdan? Los pilares, ¿no? Se le confió a Pedro el evangelio de la circuncisión y a Pablo y a Bernabé que a los incircuncisos, ¿no? ¿Se acuerdan esto? Bueno, de ser Pedro el autor de la carta de 1 de Pedro, este texto sería esperable alguna expresión que reflejara este elemento judeo-cristiano. Y no hay nada, la verdad que no hay nada. Si ustedes lo han leído, anoche de esta mañana, no encontramos ningún
considerarla como otro caso de pseudoepigrafía, en concreto un texto escrito por discípulos de la segunda o tercera generación. Hermoso. ¿Qué tal? Está claro, ¿no? Muy bien, gracias, Silvi. Silvi es un doble de una amiga mía que nosotros nos ocupamos. Más, tenemos la misma edad, o sea que mi compañera, mi amiga también tiene la misma edad. No sé. ¿Serán mellizas? Si quieren conocer mi doble allá. Bien, sigamos. ¿Estamos? Bien. La obra literaria, hemos visto el autor. ¿Good? Ahora vamos a la obra literaria. La naturaleza epistolar de la carta de Pedro, y ahora lo vamos a citar así, resulta evidente en el saludo y en la despedida. El saludo, que según el método retórico que se llama praescriptio, ¿sí? Fíjense qué dice. Menciona remitente, destinatarios y expresa los deseos de gracia y de paz que el primero dirige a los segundos. ¿Sí o no? ¿Lo tienen ahí? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como peregrinos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el proyecto de Dios Padre, para obedecer a Jesucristo y ser purificados con la aspersión de su sangre, mediante la acción salvadora, santificadora del Espíritu, les deseo gracia y paz abundante. ¿Cómo? Gracia y paz. ¿Estamos? ¿Bien? O sea que el saludo inicial lo tenemos. Vamos a comenzar, después vamos a ver la despedida, o se llama postscriptio. Vamos a ver cómo es una carta de la diáspora y vamos a ver esta lectura retórica que yo le quiero proponer de la carta. ¿Sí? ¿Estamos cansados? ¿No? Bien. Yo sí. Ahí vamos. Vamos a ver. La despedida o postscriptio, que está 12 y 14, allá atrás me lo pueden leer. Diego, tenemos fuerte. 12 y 13, 12 al 14 del capítulo 5. Por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, exhortándolos y atestiguando que esta es la verdadera gracia de Dios, perseveren en ella. Los saluda la que está en Babilonia, elegida como ustedes, así como mi hijo Marcos. Saludos unos a otros con el beso de amor. Paz a todos los que están en Cristo. Gracias. ¿Está? Incluye detalles concernientes a la escritura de la carta. Ya vamos a ver el tema Babilonia, el tema de perseverar. Es interesante el tema de lo que sufre la comunidad. Así como saludo de remitente y otra persona cercana, junto con renovados deseos de paz. Como Pablo, Mariano. Pero es una carta que va a respetar esta retórica griega. La carta de Pedro es una carta de la diáspora. Así lo dice, ¿no? Bien. Esto proporciona una clave importante para leerla. ¿Por qué? Porque permite percibir el clima y el tono de la comunicación. A pesar de la distancia, remitente y destinatario se sienten parte del mismo grupo y del mismo proyecto. Es una clave muy linda para trabajar. A veces podemos encontrarnos, no geográficamente en la diáspora, podemos encontrarnos, digamos, espiritualmente o existencialmente en la diáspora y recibir el acompañamiento de alguien que me diga que estoy formando parte del grupo, me alienta en esperanza. Y es lo que hace Pedro. Perdónenme estas cosas entre paréntesis, pero bueno, chao. Bien. La diáspora que habla la carta de Pedro describe la situación social y religiosa de los cristianos de aquel mundo, su lugar en él y su forma de estar en él. ¿No? ¿Se acuerdan cuando yo les presenté la bibliografía y les presenté todo lo de Eliot, que habla de la casa, ¿no? Ser ciudadanos del cielo, pero estando en la tierra? Estamos en la diáspora, no solamente geográfica, porque estamos en la otra parte del Imperio Romano, sino porque pertenecemos al cielo, pero todavía estamos transitando en tierra.
ya todavía no de nuestros trabajos escatológicos del diplomado. Bien, la carta presupone una estrecha comunión entre el remitente y el destinatario, pues todos ellos forman parte del nuevo pueblo elegido, como leyó recién Diego, cuyos miembros viven entre los gentiles, pero como forasteros. Y ahí está la estructura social que les plantea. A los destinatarios les denomina cristianos. Lindo, ¿no? Ya estamos con una posesión tranquila del nombre. Ellos, no los judíos, son el nuevo pueblo que integra la nueva alianza. ¿Alguien me puede leer 1 de Pedro 2, 9, 10? Así yo tomo el mate que Claudia me está dando. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó a las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Después vamos a entender lo que levanta la autoestima y la esperanza de estos recibiendo este mensaje. A los demás los designan con el mismo nombre de los judíos, utilizaban para recibir a los judíos, los gentiles. ¿Está? Pero ustedes son el nuevo pueblo de Dios, la raza elegida. Sí. Francisco, gracias. Sí. No, la relación que aparece ahí, porque es muy, al ser muy íntima, con Marcos, ¿no? Que habla del mismo Marcos. Históricamente, ¿qué relación hay? Que se va a saber. Y cómo es que el escritor, digamos, esta carta asume esa realidad como para que le haga decir al personaje Pedro que ese es su hijo Marcos espiritual, se entiende, ¿no? Porque también lo veo mucho en relación a todo lo que está diciendo, pueblo, familia, casa. Hay como un sabor, digamos así, de comunión profunda. Exactamente. Bien. Francisco, hago un entre paréntesis para responderle a Francisco, que me parece interesante por la tradición que podemos pensar que puede venir de Roma. O sea, como algunos dicen, la carta fue escrita en Roma, en Babilonia, que la mandan desde ahí. Tú sabes que la tradición plantea que el primer escritor de las predicaciones de Pedro es Marcos. ¿Está? Marcos sería como aquel que escuchó, plantea la tradición, los padres al comienzo, el que escuchó las predicaciones de Pedro en Roma y las puso por escrito. Es por eso que hay algunos indicios en el Evangelio de Marcos que lo presentan a Pedro muy cercano, como alguien que lo había conocido, Pedro, no solamente en su predicación, sino en su vínculo. Por eso él dijo, ¿no? Mi hijo Marcos, lo plantea como una relación, un vínculo. Pero todo esto son vínculos de la tradición, no tenemos ningún elemento, tanto bíblico como extra bíblico, que asegure esta vinculación. Pero sí la tradición lo pone así, ¿no? En los testimonios al principio. ¿Está, Francisco? Pero sí, dentro de la tradición podemos pensar que la predicación de Pedro Antioquía y luego Roma, y a partir de la predicación de Pedro en Roma, hay alguien que escucha a sus discípulos y podemos plantear un tal Marcos que después pone por escrito. ¿Será Juan Marcos el compañero de Pablo o el residente de Jerusalén o no? No se sabe, la tradición lo vio al comienzo. Hoy ya estamos diciendo otra cosa. Otra cosa, ¿por qué? Por los estudios que estamos teniendo, ¿no? A partir de todo lo que venga del método histórico. Gracias. Bien, ¿estamos? Hemos dicho, tiene forma epistolar, prescripción, poscripción, salud inicial, despedida. Hemos dicho que la carta es una carta de la diáspora y la hemos caracterizado con el mensaje hermoso de esperanza. Ahora vamos a ver la estructura de la carta y a partir de la estructura vamos a ver algo de mensaje. ¿Va? Vamos a entrar un poquito hasta la Biblia y yo
voy a callar. Bien. Fernando, usted me va a ayudar a decirme, Mariana, son las 10:30. Sí, ¿puede ser? Muchas gracias. Porque ahí tengo una mirada directa. Gracias. Bien, estructura retórica de la carne. La gran ventaja de este análisis que yo le propongo es que permite identificar con más precisión cuál es el mensaje, el tema de discusión de la carta, puesto que las reglas de la composición indican que será expuesto de forma sintética en la narración. Ya le vamos a explicar todo esto. Se justificará en las diversas argumentaciones, probatio y argumentatio, y será reforzada en la peroratio. Son diferentes partes. Después la vamos a traducir en español, porque ustedes ya lo saben. Está la narración. Cuando uno comienza a narrar, ustedes narran, sin ningún tipo de compromiso afectivo e intelectual, ustedes narran un hecho. Después, frente a esta narración, hacen la probatio y la argumentatio. Yo pruebo porque es importante y después argumento. Y después hago la exhortación final, ¿no? Está la peroratio. Todo eso lo vamos a reconocer en el mensaje y vamos a decir, aquí está el tema que Pedro está planteando en este contexto que acabamos de dibujar. La retórica no estaba reservada a una selecta élite de escritores. Era la forma, ¿no?, el recurso habitual, que si nosotros lo pensamos, el recurso que nosotros tenemos. ¿No? Yo ya le voy a contar cómo es que comienza una carta. Le decía el otro día, ayer, para mí ya pasó no sé cuánto tiempo. Uno tiene que ganarse la asamblea, ¿no? Yo me gano a veces conociendo el nombre de ustedes. ¿Está? Uno se gana el buen ambiente para poder dar un mensaje. No porque se saco ganancia, sino que aprovecho la vinculación para crecer juntos. ¿Está? Fíjense, la carta en su discurso retórico se divide así. El saludo epistolar, que lo he leído yo. La despedida epistolar, que la leyó Diego. Luego viene el exordio, la benevolencia entre el que habla y ustedes. Che, qué bien que estamos acá. Miren lo importante, las cartas católicas son fundamentales para crecer en la vida. La narratio, el argumento que voy a narrar. La argumentatio, ¿no? Yo voy a decir, bueno, esto que está pasando es importante para nosotros. La peroratio, ¿por qué? Y después la despedida final, que para que yo la haga. Así pensamos muchas veces, ¿saben por qué? Porque nosotros venimos, gracias o desgraciadamente, de la escuela, nuestro sistema educativo viene de la escuela griega, ¿no? De una cultura occidental y cristiana, ¿no? Aunque hemos ido incorporando, gracias a Dios, muchos movimientos de nuestro pueblo, ¿no?, latinoamericano, y en esto nuestro pensamiento, gracias por ejemplo, para mí, desde mi línea, a Pablo Freire me ayudó muchísimo a incorporar otra ventana de pensamiento. Después Morán y todo lo demás, como decía. ¿Estamos? Empezamos con la lectura retórica. Exordio, no se olviden de esto. En el saludo y en la despedida, esto lo tenemos claro. Se dice que han sido elegidos según el designio de Dios. O sea, aquí la carta está bien escrita por una misma mano. Y que la carta ha sido escrita para que permanezcan firmes en la verdadera gracia de Dios. Sí, ya está bien cosida la carta. Comienza y termina con la misma idea. Y nos da la clave del texto. Ustedes pertenecen a un nuevo pueblo y tienen que mantener firme. Bien. ¿Vamos? No, sabía que no me acordaba que me acercaba tanto. Bien, el exordio. Exordio, elegido según el designio de Dios. Vamos a decir que eso no involucra a la asamblea. Chicos, ustedes ayer le decía a Verónica, ¿no? Chicos, ustedes son la inversión de Bruno. ¿Sí? No me digas, no se han sentido importante. Yo me sentí re bien. O sea que no solamente ella pensó en Verónica, sino que hoy está pensando en ustedes. Bueno, este es el exordio. Nos hizo levantar el ego no sé hasta dónde. Nos hizo sentir cómodos con el proyecto.
Después estudien, no sé qué, otra parte. Pero la primera parte, agarren la gomera, no sé, la gomera decimos veces, la onda y el salmo para rezar. Bueno, esto es importante, ¿está? Bien. Se distingue formalmente del resto del discurso por la ausencia de imperativo. No le estoy diciendo nada que tienen que hacer, le estoy diciendo lo que son muy frecuentes en otra parte. También se distingue del resto del contenido, pues no se refiere al comportamiento, sino al don que han recibido. Ustedes son designos de Dios, pero esto lo han recibido gratis, de arriba. ¿Bien? Es lo que nosotros decimos, la benevolencia y la esperanza en el exordio. La principal finalidad del exordio es ganarse la benevolencia de los destinatarios. Perdón, pero yo quería poner estas palabritas, pero vamos bien. El exordio está formado por lo que se llama el encomio. El encomio es colectivo, todos nosotros, ¿no? Pero no se basa en cualidades del grupo, sino en la acción de Dios, en lo que Dios ha hecho al elegirnos. Y la obra se describe como ¿qué? Como nuevo nacimiento. ¿No van a recibir? ¿Se onda? Bien. Esa esperanza y esa herencia son las que deben animarnos a soportar lo que va a venir después, que ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el estrato social que están sufriendo, porque el castigo que están viviendo, por lo que tuvieron que transformarse, les lleva, ¿no? Tienen que usar la onda o que usen la onda en contra de ellos. Bien, el tema de las pruebas aparece con frecuencia en las cartas de la diáspora. Hasta el punto de vivir sometidos a la prueba es el rasgo característico de la existencia en la vida. Y cuando uno piensa, no sé si le pasa a Oscar y a Verónica, primera carta de Pedro, uno piensa iglesia perseguida, ¿no? Iglesia que está sufriendo en la prueba, porque se encuentra en la diáspora, no porque está en Ponte Bitinia solamente, porque se encuentra en la diáspora también y sentirse diferente y no reconocido. Bien, lo que se quiere resaltar al comienzo no es esta situación adversa, sino las motivaciones para resistir en medio de la prueba. La prueba se menciona en un contexto en lo que lo central es la promesa de la futura venida del Señor, que les mantiene alegres y firmes en la fe. Sosténganse la prueba. Y tú vas a decir, ¿cómo lo hago? No, porque va a venir el Señor, porque ustedes son el pueblo elegido, porque es diferente. Y Pedro sabe que tiene que hacer. ¿Bien? Sigamos. 1 Pedro 10:12. Se les recuerda que los profetas ya se les reveló que el padecimiento de Cristo y la gloria que los perseguiría no era para ellos, sino para ustedes. Esto es lo que me decía Verónica ayer. Lo que puso Bruna para mí no era para mí, era para Argentina. Eso no sé, que está en el corazón de Argentina. Yo escuché todo, ¿no? ¿Va? Lo que yo sufrí no era para mí, era en vista de ustedes. Es precioso lo que dice Pedro. Y que lo que han experimentado los destinatarios es algo que los ángeles desean contemplar. Leemos 1 Pedro 10, 1, 10, 12. Esta salvación ha sido el objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que vaticinaron sobre la gracia destinada a ustedes. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo, que estaba presente en ellos, y anunciando anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que les seguiría. A aquellos que les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado así a no sí mismos, sino a ustedes, y ahora ustedes han recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia de los ángeles, que los ángeles ansían contemplar.
que lo que ellos vaticinaron no era para ellos, son para nosotros, ¿no? Pero esta gloria que nosotros también vamos a recibir con los padecimientos que la recibió Cristo es tan preciosa que los seres angélicos desearían conocer. ¿Bien? Esta salvación, ¿no?, que se coloca acá en el exordio como principio y fundamento de todo lo que se va a decir después en imperativo. Pero yo no puedo comenzar en imperativo. La certeza de haber recibido la salvación. Haber renacido de una vida nueva, a una vida nueva, de vivir con la mirada puesta en la promesa de la herencia incorruptible que recibirán en el momento de la manifestación de Dios. ¿Estamos? Y Fernando me tiene que dejar así 2 minutos. ¿Por qué? Porque comienza la narración. ¿Está? Bueno, ¿estamos? Vamos a trabajar ahora, yo lo siento. Ustedes, yo no. Cada uno con su tutor. Hasta esta benevolencia que encomio a la comunidad. Y ahora tendríamos que comenzar a trabajar lo que es la narración. Sería la primera parte. ¿Ya está? Sí. Algo pasa con ese pene tocado. Sí. Capaz que le dan una limpiecita. No. Con la copia pasó, por eso la traje hasta acá. ¿Está? Y con el mío no me pasa. Si no, entonces, ¿sabes qué? Si pasa algo, yo lo tengo puesto acá. Me parece que está dentro de animación porque es la única forma que lo puedo poner. ¿No? Bien. Entonces, la narración, Ana, sería la primera parte del cuerpo de la carta, en donde vamos a comenzar a desarrollar las ideas. Hasta ahora yo le di un changüín de adelanté, pero no comencé el desarrollo. Ahora sí voy a comenzar con el desarrollo, que comienza con esta hermosa frase que la tenemos también del Antiguo Testamento y de Santiago, que es: sean santos en su comportamiento. A diferencia de Santiago, no, estoy pensando dónde están mis lentes. No. Sí, ha perdido los niños, no lo puedo ver. Yo no leo, de hecho no leo, no leo. Permiso, voy a la habitación. No. En mi habitación. Podés ir, me parece que el 83 estaba yo. Donde no tiene nombre. En alguna parte, si no, en la riñonera capaz que esté adentro. Traemos todos los lentes que encontré que bien, gracias, Tina. Sí, que yo no sé, me parece. Bueno, sí. No, tenía fuera. Bien. En 1 Pedro 1, 13 al 14 comienza la narración, ¿sí? Y dice así, ¿no? No sé cómo lo tienen ustedes. ¿Lo tienen ahí? Porque leanlo, porque yo no lo puedo. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu y sed sobrios. Poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo en que eras ignorantes. ¿Está? La narración va a comenzar con una conjunción. Fíjense qué interesante, ¿para qué? Sí, hay que comenzar. O sea, yo acabo de decir un montón de cosas que yo, por lo tanto, y empiezo con mi narración. O sea, mi retórica, mis palabras, lo que yo estoy utilizando, involucro, estoy conduciendo, acompañando mi asamblea. Entonces dice, es una conjunción conjuntiva, por lo tanto, y la combinación de participio imperativo teniendo, pongan la confianza, indica que comienza una nueva parte del discurso. Que nosotros en la retórica le llamamos narración, ¿no? La narración. Algo bien. El núcleo fundamental se encuentra en los 2 primeros versículos. ¿Algo era? Sí, creo que está.
Entonces, el núcleo fundamental está en los versículos que leyó Lucrecia. Bien, consta de dos oraciones cuyo verbo principal está en los dos casos en imperativo. Pongan la esperanza y sean santos. Fíjense, este comportamiento que va a decir en esta exhortación aparece por primera vez el término anastrofé. ¿Le gusta eso? Anastrofé significa, podríamos definirlo, después lo vamos a definir mejor, como comportamiento. Aunque podría traducirse en forma de actuar o sencillamente en estilo de vida. El primer tema que está trabajando Pío es decir, el cristianismo que ustedes tienen que encarnar tiene que ser un estilo de vida. Está lindo, che. Fíjense que es una argumento, yo estoy en la narración, estoy ahí. Yo recién estoy comenzando a poder, digamos, convencerlo a ustedes. Pero lo primero que pongo es lo importante. El cristianismo no tiene que ser algo extremo, marginal para ustedes, no tiene que ser una simple actitud, sino que tiene que ser un estilo de vida. ¿Bien? Acuérdense, anastrofé. Yo, siguiéndolo a Santiago Guijarro, lo traduzco como hábito. Tiene que ser un hábito en la vida de ustedes. Se tiene que arraigar. ¿Se acuerdan? No sé, con nuestra chica, los que tenemos mirado más, decimos que el hábito se conseguiría con la repetición. En 30 días. Está hasta que se adhiera a nuestra vida. Se trata de un término clave en la carta, no solo porque es característico del vocabulario de la carta, sino porque se une a los momentos cruciales de la argumentación. Fíjense. ¿Estoy dando mucha información? Dice así: 2 de las 6 veces que aparece el sustantivo y la única que se usa el verbo se concentran en estas frases iniciales de la narración. O sea, cuando uno repite la palabra, dice, bueno, chicos, esto es importante. Es una perogrullada lo que acabo de decir. Bien, otras 2 se encuentran al comienzo de cada una de las 2 partes de la argumentación, ¿no? Comportamiento honesto y buen comportamiento. La otra 2, en fin, aparece en la exhortación a las esposas, que es la más extensa y detallada de la carta. Es además un término especialmente adecuado para describir el estilo de vida al que se refiere la exhortación inicial, pues alude implícitamente a un comportamiento que es fruto del cambio de la orientación de la vida. Es la palabra que más se repite. Entre paréntesis, chicas, vamos a salir, las que son esposas, van a salir aediadas hoy, porque vamos a hacer una lectura interesante. Bien, no sé si vamos a tener tiempo. El resto de la narración contribuye de diversas formas a reforzar esta proposición inicial, a través de un esquema argumentativo que consta de 5 partes. Propongo, doy la razón, confirmo, le pongo un poquito de adorno y resuelvo. A ver si se anima. La cita de la Escritura, 1.16, es del Levítico. Igual que quién? Que Santiago, ¿se acuerdan que habíamos dicho que traía el Levítico 19? Funciona como razón. ¿Alguien me la lee? 1.16. De acuerdo con lo que está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Bien. 1.17 al 21 comenta argumentativamente dicha cita en relación con la exhortación que fundamenta. Ahora es fundamental la cita. ¿Por qué tenemos que ser santos? No vamos a leer todo porque me van a matar, porque ustedes ya lo han leído anoche. La invitación al amor fraterno que se funda en el nuevo nacimiento de los creyentes, 22-25, es un adorno que contribuye también a reforzar la invitación inicial. ¿Alguien me lee 22-25? ¿Fuerte o quieren el micrófono? Patricia. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos profundamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido reengendrados a
viva y permanente. Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva que se os ha anunciado. Bien, o sea, está especificando, ¿no? Pone un adorno y le tira un changüín ahí, ¿no? Una cosa. Y bueno, Plinio, cuando le escribe a Trajano, dice: y estos se respetan entre sí, se aman entre sí, se esperan entre sí. El comportamiento, el hábito, llevó que desde el exterior se reconozca lo que Pedro invitaba a él. ¿Me hago entender? Bien, vamos a leer. La exhortación a abandonar el modo anterior de vida para entrar en la dinámica de la salvación recapitula ejemplos y nuevos argumentos tomados de la Sagrada Escritura en el primer momento, versículo 16. Esta es la forma. Yo te digo la frase, te la argumento, pero además te digo lo beneficioso que puedes llegar a ser, adornándote con algo que te va a quedar. A la gente no le quedó el amor fraterno, le quedó que esta palabra es como una semilla que florece. Es la imagen que me quedó. Es la parábola. Es la parábola, ¿sí? Ustedes saben que nosotros definimos parábolas, yo la defino así más entre casas, es cuando uno tiene que decir un mensaje difícil y utilizo con el mismo lenguaje que la persona va a encontrar, ¿no? Que podemos reconocer, una realidad que es difícil de comprender, ¿no? Es parecido a la comparación, pero este es la palabra. Gracias, hermano. Bien. Argumentación. Está entonces la narratio. Entonces vamos a la argumentación. La argumentación lo que va a desarrollar, así como el comportamiento tiene que ser santo, ahora tengo que argumentar cómo es el estilo de vida cristiano, cómo es el comportamiento, cómo es anastrofe de nosotros. Bien, el vocativo queridos. Miércoles, ahora como querido, mejor nos vamos a sentir. Y la designación de los destinatarios como forasteros. Recordamos que estamos en la diáspora. Y somos diferentes de la sociedad. Somos distintos. Que recuerda el inicio de la carta. Son los signos claros de que comienza una sección interior. Vamos a ver la situación concreta que se vive, el comportamiento general y el comportamiento particular. En el comportamiento particular final lo que vamos a trabajar son lo que cada uno. Somos esposos, esposas, somos jóvenes, somos presbíteros, somos... ¿verdad? Pero tenemos que estar imbuidos en lo general. Bien, fíjense, orientaciones con las autoridades en la casa y con todos, ¿no? 11 al 13 al 3.12. ¿Qué va a decir? Ofrece ejemplos concretos para comportarse en las diversas circunstancias. ¿Lo tienen por ahí o no? Veamos la orientación. 2 instrucciones relativas a la vida pública, en las que se explica cómo actuar con las autoridades. 13 al 17. Estamos tejiendo el estilo de vida. Después vamos a ver qué explique va a decir que no tiene problema con la autoridad. ¿Cómo comportarse en el ámbito público? Y tercero, flanquean una amplia exhortación sobre la actitud que deben adoptar algunos miembros de la casa en el ámbito público. ¿Sí? Fíjense, no sé cómo lo tienen dividido ustedes, pero 2.18 al 3.7, marido traten a su mujer con honor debido, si sufren por hacer, ahí lo tienen, ¿no? Bien, ¿estamos? Después lo pueden leer o lo han leído ustedes esta mañana. En estas recomendaciones forman un tríptico, 3, ¿no? Autoridades, vida pública, casa. Está bien armado, Ana, para que lo pensemos. Forma un tríptico, trasero, coro, ¿no? En el cuyo centro se encuentra la clave para entender un comportamiento que, si en apariencia acepta los valores sociales, en realidad lo subvierte profundamente. Inteligente. O sea,
en el respeto, en la escucha, en el reconocimiento, en el amor fraterno. ¿Estamos? Bien. El centro del tríptico es una evocación a la pasión de Cristo. A ver si le gusta. El sufrimiento inocente de Cristo es el modelo que los cristianos deben seguir e imitar. Acuérdense que la carta en última instancia era la paciencia en el sufrimiento, ¿no? Entonces, en el centro de la argumentación que voy a poner, Cristo padeció, no Job, como ha hecho Santiago. No hay nada judeo-cristiano acá, lo voy a poner a Jesucristo. Bien, entonces, el comportamiento, ¿cómo voy a tener un comportamiento activo en medio del sufrimiento? Fíjense, no se trata de una actitud pasiva en el sufrimiento y resignada, sino de un comportamiento activo que pretende transformar estas relaciones y que cuestionará a quienes lo observan. 25 años después, 30 años después, Plinio, ¿qué pasa? Le escribe a Trajano, porque ve, indaga, pregunta y ve que hay instaurado otro estilo de vida. Y una invitación más general a hacer el bien. Es menos específica, pues no se dirige como la anterior a grupos particulares de personas o a situaciones concretas, sino a todos los cristianos. Hacer el bien, el buen comportamiento y de vuelta, como hizo al comienzo, a la Escritura, como para justificar. ¿Estamos? Para enmarcar. Fíjense, la nueva exhortación hace hincapié en el verbo hacer el bien. Además de este verbo, encontramos 3 veces el adjetivo bueno en relación al comportamiento. Asume la paradoja de que en la experiencia de los destinatarios el buen comportamiento siempre va acompañado de sufrimiento. ¿Le suena algo? ¿Sí suena? ¿Está? No es gratis. Pero expresa la esperanza de que nadie querrá hacerle el mal si perseveran haciendo bien. Si ustedes hacen bien, ¿quieren leer 3:13? ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Es algo humano, ¿no? Es una condición humana. Pero en medio del sufrimiento fortalece a la comunidad. Por último, el fundamento de esta actitud es el ejemplo de Cristo, cuya pasión vuelve a evocarse con fórmulas tradicionales, cuyo alcance se comete en una digresión sobre la misericordia de Dios que mostró en tiempos de Noé. ¿Quién se anima? 1 de Pedro 18:22. Yo para ir leyendo algo. Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por los injustos, para llevarnos a Dios, entregados al muerte de sus padres, fue vivificado el Espíritu, y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente que en el día en que Noé construyera. En ella unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto